pero nuestra formación viene más del ámbito político, de la militancia. Y a partir de ahí intentamos dar una batalla en el mundo académico, no solo ahí, ¿no? Pero desde ese ángulo hablamos. Les aclaro porque me parece que México, por las pocas noticias que tengo, tiene otra historia, un poco distinta a la nuestra. No siempre fue así en Argentina. O sea, cuando el marxismo queda fuera de la universidad, con la dictadura militar del año 76, que supongo que ustedes tendrán noticias del general Videla, el almirante Macera, los 30.000 desaparecidos. A partir de ahí el marxismo queda caracterizado como un demonio subversivo, palabras textuales de la dictadura. Se eliminan físicamente los ejemplares marxistas, los textos marxistas se queman. Entonces en las bibliotecas de Argentina, que no suelen tener muchos fondos, escasean los textos marxistas. Es muy raro encontrar bibliografía marxista actualizada. Y bueno, y no solo eliminaron los libros, eliminaron las personas, ¿no? Entonces mataron una cantidad impresionante de profesores, de alumnos. Algunos que quedaron vivos vinieron a México, se refugiaron acá. Por eso la Universidad de México le dio, por lo menos en aquella época, a los que fueron algunos de mis profesores les dio asilo, les abrió un espacio. Fue una experiencia muy buena, que para nosotros, digamos, lo tomamos como un ejemplo, porque ahora vienen muchos jóvenes a la Argentina, por ejemplo, de Colombia, escapando de las violaciones a los derechos humanos de Colombia, se refugian en la Argentina, y algunos profesores no los quieren integrar. Entonces nosotros siempre le decimos, acuérdense de cuando ustedes fueron a México y cómo México sí les abrió la puerta, ¿no? Y ahora que los colombianos necesitan refugiarse, ¿por qué la Universidad de Buenos Aires no les va a abrir un espacio, por ejemplo? Pero esa fue la situación a partir de la dictadura, y después cuando los militares se retiran, el marxismo queda fuera del ámbito universitario. Y es el día de hoy que es muy marginal. Por eso es muy difícil lograr que las cátedras marxistas, los seminarios, sean institucionales. Yo coordiné durante más de una década un seminario de lectura del Capital, y que lo hacíamos itinerantes, ¿no? Y logramos en una época que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo nos diera un lugar, pero en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, era difícil anclarlo. Bien, ese es, digamos, el contexto desde donde hablamos nosotros, que me parece, antes de tirar una tesis así en abstracto, creo que lo mejor es, como dijo por ahí el amigo Foucault, preguntarse quién habla y desde dónde habla, ¿no? Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, y nuestra aproximación al marxismo tiene que ver con la historia de nuestro país. En nuestra experiencia, una última aclaración, el marxismo mexicano fue muy importante, porque no sé si ustedes lo vivirán así o no, pero nosotros nos formamos con libros editados en México, por ejemplo. Todos los libros citados acá, el grueso, son de Editorial Siglo XXI, México. Editorial Era, que tuve el honor de conocer a su directora hace como 10 años, Neus Espresate. Grijalvo, ¿no? La colección Teoría y Praxis de Grijalvo, la revista Cuadernos Políticos, que las conseguíamos en las librerías de usado cuando pudimos viajar, la revista Dialéctica, críticas de la economía política, bueno, en fin, había una cantidad de materiales que para nosotros fueron muy útiles, ¿no? Después pensadores como, ya que yo no vengo de la antropología, como Adolfo Sánchez Vázquez, para nosotros nos sirvió mucho en la lectura del marxismo para marcar distancias con lo que era el marxismo soviético, ¿no? Que hoy en día puede ser un recuerdo, pero que antes era, digamos, la voz oficial, esos manuales famosos que todavía circulan por ahí, que dividían las ciencias sociales en segmentos, ¿no? Había una visión marxista de la sociología, que se le llamaba materialismo histórico, una visión marxista de la filosofía, que se le llamaba materialismo dialéctico, una visión marxista de la economía,
y así había un manual de materialismo dialéctico, un manual de materialismo histórico, un manual de economía política, los de Nikitin, Kurzanov, Afanasiev, Konstantinov, bueno, una cantidad enorme, ¿no? Y Adolfo Sánchez Vázquez nos sirvió a nosotros, este hombre viejito que se murió hace poco aquí, muy querido en Argentina, él vino varias veces, con su lectura de la filosofía de la praxis, para marcar distancias con ese marxismo más osificado, tradicional, que cuando muchas veces se habla de crisis del marxismo, yo algo quería mencionar, muchas veces me queda el interrogante, ¿no? ¿De qué marxismo estamos hablando? ¿Cuál es el marxismo que entró en crisis? A mi modo de ver, les adelanto, no es el marxismo, es algunas lecturas del marxismo, muy sesgadas, muy unilaterales, que no representan lo más rico de esta tradición. Y Adolfo Sánchez Vázquez nos sirvió mucho. Y el último vínculo con México que les quería mencionar es ese exilio argentino que vino a México corriendo, escapándose de las dictaduras militares, y como nos solía decir un profesor que se nos murió, Carterán, por aquello que en Argentina te torturaban, te aplicaban electricidad en los testículos o en la vagina, o te hacían desaparecer a tus hijos, en México te daban una dedicación exclusiva y te incorporaban a la universidad por el mismo corpus teórico político. Y tenía un doble carácter eso, porque por un lado era un respaldo muy interesante y un riesgo, que era la institucionalización del marxismo. Entonces este grupo argentino, que para mi generación fue bastante importante, creo que en México alguna incidencia tuvo, yo lo paso, vinieron todos, Juan Carlos Portantiero, José Aricó, Oscar del Barco, Oscar Terán y varios más. Creo que Emilio de Ípola, no sé si vino acá también o no, creo que sí. Venían vinculados a organizaciones insurgentes en Argentina, ¿no? Y resulta que México les cambió la vida. A mi modo de ver, a mi gusto, no para bien, porque acá se hicieron socialdemócratas, ¿no? Y volvieron a la Argentina cuando se retiraron los militares. ¿Y qué nos traían como la gran novedad? La socialdemocracia. Y tenían una repercusión en el movimiento estudiantil muy grande, porque acá vienen los grandes pensadores del marxismo exiliados, los que lograron escapar y que no los mataron, y nos traían esto de que el marxismo ya no va más, de que el marxismo no tiene una teoría del poder, de que la teoría del poder pertenece a Max Weber o a Michel Foucault o a Federico Nietzsche, pero no a Carlitos Marx, y que el marxismo no tiene una teoría de la subjetividad, que el marxismo no tiene una teoría de la cultura, que el marxismo no permite entender América Latina. Entonces era un discurso muy decepcionante para los que los recibíamos, ¿no? Ellos a su vez no solo lo compraron acá, lo compraban del Partido Comunista Italiano, que tuvo mucha influencia en México y de rebote en Argentina, cuando ese partido tan interesante de Italia, con grandes intelectuales de relieve, abandonó la herencia de Gramsci y se volcó con total felicidad a la socialdemocracia. Bueno, todo eso tuvo influencia, por lo menos en el momento que nosotros nos formamos. Y nosotros nos formamos peleando contra todo eso. ¿Sí? O sea, nuestro marxismo es hijo de esa orfandad académica y de esos profesores socialdemócratas, conversos, que se volvieron antimarxistas. Como dijo por ahí alguna vez, y yo lo suscribo, Atilio Borón, polemizando contra otro argentino, que es Ernesto Laclau, que es muy famoso en el mundo ahora porque se fue a Inglaterra, pero que en Argentina era un ayudante de tercera línea de un político innombrable, que fue ministro de Menem en México, Jorge Abelardo Ramos. En Argentina no tenía ningún prestigio. A partir de que cruza el océano y va a Europa, vas a tener auditorio, ¿no? Y Atilio Borón, polemizando con Laclau,
alguna vez dijo, esta gente no es post-marxista, esta gente es ex-marxistas, que se convirtieron en anti-marxistas. Pero no es que han superado, que tienen una nueva concepción del mundo, la seguimos esperando, no nos convencen. Bien, en ese clima nos formamos nosotros, y polemizando con esa gente, ¿no? Aclaro todo esto porque el título que los convocaron, y que está bien, como fue armado, digamos, sobre la marcha esta visita, aparecía Marx, Guevara y Zapata, que en realidad es el título del prólogo que nosotros escribimos al libro Nuestro Marx, para una edición mexicana que todavía no salió. Entonces, inspirándose un poco en ese prólogo, Manuel, con buen criterio, dijo, bueno, vamos a ponerle ese título. Pero yo después le aclaré, mirá que no voy a ir a hablarle a gente mexicana de Zapata, me parecería un horror, ¿no? Una petulancia total. Sí quería hablar de temas más generales, y sí del Che Guevara, y quería aclarar que nuestro punto de partida, aunque suene muy ingenuo, aunque suene muy simple, creo que no es simple, hay que explicitarlo, es que el marxismo tiene historia. Nuestro punto de partida es que el marxismo, como concepción del mundo y de la vida, como filosofía de la praxis, como teoría crítica de la sociedad capitalista, tiene historia. Porque en los manuales otrora oficiales se presentaba una doctrina sin historia. Cada clase de marxismo empezaba, bueno, el marxismo dice tal cosa, 2 puntos, anote. Y no me explicaban en qué momento surgió, respondiendo a qué problemas. Parecía que el marxismo era una teoría de la historia que no tenía ella misma su propia historia. Era paradójicamente una teoría de la historia sin historia, a tal punto que Luis Althusser, un pensador que en México tuvo mucha influencia, como ustedes seguramente saben, a través de Cesario Morales, de Carlos Pereira y de otra gente, llegó a formular alguna vez que el marxismo postula que la historia es un proceso sin sujeto y que hay que expulsar, digamos, a la historia y a la subjetividad de la ciencia. Para ser un buen científico hay que dejar de lado, digamos, la historia de la propia teoría, ¿no? En una de sus tantas y polémicas aseveraciones, las de Luis Althusser. Nosotros discutiendo, polemizando con el althuserianismo, que hoy en día prácticamente nadie lo citaría como autoridad a Luis Althusser, no está de moda Althusser. Sin embargo, gran parte de los que dicen haber superado el marxismo son hijos teóricos de Althusser, ¿sí? Y una parte importante de la generación post, ellos se autodenominan post, en realidad son herederos de Althusser, no confesados, ¿no? Algunos sí lo confiesan, como por ejemplo este profesor Emilio de Ippola, que escribió hace poquito un homenaje a Althusser, un libro en homenaje a su maestro, y reconoce, uno de los pocos que reconoce públicamente, Emilio de Ippola, que ya la última obra de Luis Althusser, para los que no lo conozcan, supongo yo que la mayoría lo debe conocer, por las dudas, como estaba acostumbrado a hablar en barrios o con gente muy joven, yo hago como que nadie lo conoce. ¿Quién es Luis Althusser? Filósofo comunista de Francia, en realidad creo que nació en Argelia, pero bueno, que vivió toda su vida en Francia. Su mujer lo afilia al Partido Comunista y se convirtió en una de las grandes celebridades del marxismo europeo, que tuvo su auge en la década del 60 y el 70. Escribió un libro rodeado de varios jóvenes para leer El Capital, y que al final de su vida confesó que nunca había terminado de leer El Capital, ¿no? De su autobiografía. Pero hubo décadas de discusiones en torno a ese libro de Luis Althusser. En la década del 60 apareció como un pensador muy crítico. En la década del 70 se empezó a enamorar del eurocomunismo, de esa mirada mucho más tímida de la izquierda europea, francesa, italiana y española, y a través de toda una serie de discípulos tuvo una gran repercusión en América Latina.
Y tuvo una gran discípula que es Martha Hanecker, que quizás nunca gozó de prestigio en el ámbito académico, pero jugó un papel muy importante en la socialización de esto, porque Luis Althusser siempre fue un pensador muy difícil de leer, por lo menos para el que no es universitario, y para el universitario también. Y Martha Hanecker lo tradujo a un español muy sencillo, con oraciones cortas, con esquemitas y dibujitos, y esta compañera chilena, durante el gobierno de Salvador Allende, publicó decenas de miles de ejemplares de sus famosos manuales, donde él traducía a Luis Althusser a América Latina. Entonces, alguna vez le escuché decir a los comandantes del Frente Sandinista que toda la insurgencia latinoamericana se formó con los manuales de Martha Hanecker, ¿no? Que en realidad era Luis Althusser para principiantes, para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando mencionamos estas lecturas del marxismo, estamos hablando de gente que tuvo mucha influencia en nuestro continente. No son profesores aislados, que no tienen nada de malo ser un profesor aislado. Estamos hablando de gente que sus libros se editaron de decenas de miles, ¿sí? Bueno, discutiendo con esa corriente, nosotros pensamos que el marxismo tiene historia y suscribimos otra mirada según la cual el marxismo es una teoría de la historia, pero que al mismo tiempo tiene su propia historia. Esa formulación no es original nuestra. Por lo general en el ámbito académico la gente quiere quedar como un genio, un original, y se atribuye cosas que son ajenas. Yo siempre prefiero decir la verdad de dónde lo saqué. Lo plantea Perry Anderson, un historiador británico, que cuando en una serie de libros que les recomiendo, Consideraciones sobre el marxismo occidental, y otro que se llama Tras las huellas del materialismo histórico, él formula esta hipótesis, ¿no? El marxismo es una teoría de la historia que tiene su propia historia. Bueno, ¿cómo nos ubicamos frente al marxismo? A partir de la historia y a partir de nuestra propia historia. Por eso hago esta introducción al comienzo. Podría comenzar diciéndoles directamente cuáles son nuestras tesis. Yo prefiero hablar de desde qué historia estamos hablando. Marx no es un fantasma que está volando en el aire, sino que cada generación lo interpela de una manera distinta. No sé cómo lo interpelarán ustedes. Espero que lo interpelen, ¿no? Por las pocas noticias que tengo, y en este ámbito donde estamos, creo que acá sí hay un clima donde Marx es interpelado. Y creo que cada generación lo interpela a partir de preguntas distintas al de la generación anterior y a partir de sus experiencias políticas. Por eso aclaro desde dónde lo interpelamos nosotros en la Cátedra Che Guevara de Argentina. Entonces partimos de ese punto de partida. El marxismo tiene historia, y tiene una historia que nosotros la leemos desde América Latina. Nos oponemos a un marxismo sin historia. Un marxismo sin historia, ¿a qué sería sinónimo? ¿De qué sería sinónimo? De la metafísica. Palabra que para nuestra tradición es una mala palabra, ¿sí? Tiene un contenido peyorativo. ¿Qué entendemos por metafísica? Hay un montón de definiciones de metafísica, ¿no? Si ustedes toman una historia de la filosofía, no sé, habrá 50, 100 definiciones distintas. Está muy de moda en los últimos años las definiciones que dio un filósofo alemán, abuelo del postmodernismo, Martin Heidegger, en sus discursos sobre la metafísica. Eso es lo que está de moda hoy en día. No simpatizamos con esas modas. Nos atrae mucho más la mirada de Gramsci sobre la metafísica. Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, da una mirada muy distinta a la de Heidegger y dice: metafísica es cualquier relato que se autopostule como universal al margen del tiempo y del espacio, por lo tanto al margen de la historia, ¿no? Cualquier postulación que pretenda formularse como universalizante y que esconda sus raíces históricas es metafísica. Y para los marxistas, por lo menos el marxismo que a nosotros nos gusta, eso es una mala palabra. Esa es la mirada de nuestros adversarios, no es nuestra propia mirada. Por eso cuando hablamos de marxismo, hablamos de un marxismo con historia,
por lo tanto de un marxismo que aspira a no ser metafísico. Y eso en América Latina tiene consecuencias políticas directas, claritas, sin ambigüedades. Nosotros miramos a Marx desde un continente que queda en la periferia del sistema capitalista mundial, ¿sí?, que ha sido conquistado, que ha sido colonizado, saqueado. Ernest Mandel tiene un ensayo viejo, del año 76, pero que sigue teniendo vigencia para mi modo de ver, que se llama La acumulación originaria y la industrialización del tercer mundo, donde hace un cálculo recurriendo a 5 economistas e historiadores, que no les voy a dar la cifra ahora porque no tiene sentido, de en qué consistió el saqueo de América Latina, ¿no? Las cifras concretas del saqueo, por lo menos en ese texto de Mandel, se intenta formular de manera matemática el saqueo de América Latina. Entonces, analizar a Marx desde este continente saqueado implica hacerse cargo de una historia. Ese es nuestro intento. ¿Cómo le fue a Marx con América Latina? Es un debate duro de roer. ¿Cómo le fue a Marx con la periferia del sistema capitalista mundial? Bueno, ese es como el núcleo problemático sobre el que trabajamos nosotros, ¿sí? Y la hipótesis central, la voy a formular de manera abstracta, no hay tiempo para tratar de corroborarla, tratamos de hacerlo en los libros. El libro Nuestro Marx, si a ustedes les llega a interesar mirarlo, está en internet gratis, no hace falta comprarlo. Nuestra hipótesis es que en el corpus teórico marxiano, en la teoría de Marx, en su elaboración de la concepción materialista de la historia, hay un cambio de paradigma muy notable en sus escritos de madurez. Esa sería nuestra hipótesis. En la década del 60, vuelvo para atrás un segundo para volver a esta hipótesis. En la década del 60, toda la escuela althuseriana también formuló que en la obra de Marx hay un corte entre el joven Marx y el Marx maduro. ¿En qué habría consistido ese corte epistemológico? En que el joven Marx sería un humanista hegeliano, discípulo de Feuerbach, que preguntaría acerca de la esencia humana, mientras que el Marx maduro sería un científico, economista, que se preguntaría acerca de las relaciones sociales de producción. Y entre un corpus y el otro no habría ni siquiera fronteras, serían dos universos inconmensurables. Bien, el propio Althusser, en una entrevista que le da a, si no recuerdo mal, a Marisa Navarro, en el año, que creo que es una académica mexicana, ¿no? Por ahí me equivoco, o Fernanda Navarro, se publica un librito por siglo XXI que se llama Filosofía y Marxismo, donde el propio Althusser reconoce en 1988, al final de su vida, poco antes de morir, que en realidad su hipótesis no se sostiene. Nunca hubo una ruptura de Marx con la dialéctica hegeliana, ¿no? Y dice así: Marx nunca pudo desprenderse del fantasma de Hegel, ¿no? El propio Althusser lo reconoce. Y esta pensadora mexicana le dice: ¿y por qué, maestro? ¿Y por qué durante 30 años nos jodió la vida diciendo que hay que rastrear el Capital para leerlo desde un ángulo no dialéctico? Por eso, no sé si ustedes han leído el Capital, ¿no? Ojalá que sí. Althusser recomendaba nunca empezar el Capital por el comienzo, porque al comienzo de la obra El Capital está la teoría crítica del fetichismo de la mercancía, que es absolutamente dialéctica. Entonces Althusser, como quería escapar de la dialéctica, le recomendaba a la gente joven comenzar el Capital por el capítulo 4, para zafar, para escapar, para eludir la teoría del fetichismo y por lo tanto la teoría dialéctica. Esta compañera mexicana le dice a Althusser: ¿y por qué nos jodió durante 30 años con eso? Y al final de su vida dice que nunca se pudo desprender de Hegel. Bueno, Althusser intenta autojustificarse y dice: bueno, es que en mi época yo no tenía las fuentes originales, pero hay un filósofo francés que se llama Jacques Villette,
no sé si lo han leído, si ha circulado por aquí, ha venido a la Argentina un par de veces. Dice Althusser: este compañero francés, Jacques Villette, accedió a las fuentes y me demostró que efectivamente Marx, a lo largo de toda su vida, empleó el método dialéctico, que nunca se separó de la dialéctica, y por lo tanto mi hipótesis central, durante tantos años defendida, el corte epistemológico entre el joven y el viejo Marx, es inviable. Es una trampita de Althusser, porque en realidad este Jacques Villette, que es un gran estudioso, erudito del marxismo, no manejó ninguna fuente que no estuviera al acceso de todo el mundo. Simplemente leyó El Capital, leyó los Grundrisse, que cualquiera que tenga ganas y energía y perseverancia, en una serie de años los puede leer. Están en cualquier biblioteca, están en internet, ¿no? Así que no trató de escapar de esa manera, pero termina reconociendo que entre el joven y el viejo Marx no hay ruptura. Nosotros formulamos como hipótesis que sí hay un quiebre, hay un cambio de paradigma, pero que no tiene nada que ver con la dialéctica hegeliana, ni con el joven y el viejo Marx, o el humanismo y el antihumanismo. Para nosotros el cambio de paradigma en la mirada de Marx tiene que ver con la mayor comprensión que en su madurez tuvo Marx sobre la periferia del sistema capitalista mundial. El joven Marx está todavía muy impregnado de eurocentrismo, y no está mal reconocerlo, incluso para los que somos marxistas, ¿no? Está muy impregnado de eurocentrismo. El Manifiesto Comunista, que es un texto maravilloso, muy bien escrito, donde aparece ahí toda la literatura de Hamlet, de Shakespeare, que él tanto admiraba, el comunismo definido como un fantasma, que en realidad lo toma de Hamlet, ¿no? El Manifiesto Comunista define a la civilización como el conjunto de 3 países: Inglaterra, Francia y Alemania, y a lo sumo Estados Unidos. Todo el resto del mundo, ¿dónde la clasifica? En la barbarie y el idiotismo rural. Miren la mirada de Marx sobre el mundo rural, sobre el mundo campesino, sobre el mundo de las comunidades. Una mirada muy eurocéntrica. En cambio, a medida que avanza su obra, yo lo voy a formular de manera muy esquemática para no aburrirlos ni aburrirlas, pero en el libro intentamos, en este y en otros anteriores, tratar de rastrearlo con mayor detalle en las fuentes originales. A medida que avanza en su obra, Marx va abandonando esa mirada eurocéntrica. ¿Y por qué la abandona? En primer lugar, porque estudia el capitalismo como sistema mundial y toma como modelo empírico Inglaterra, y al analizar el comercio exterior de Inglaterra, país colonial hasta el día de hoy, por lo menos los argentinos con la Malvinas lo seguimos pensando de esa manera, siguen siendo colonialistas hasta el día de hoy, ese imperio colonial, cuando Marx intenta estudiar su comercio exterior, se encuentra que de un lado está la metrópoli, pero del otro lado del comercio exterior, ¿qué hay? Hay colonias, y no le queda más remedio que sumergirse en el mundo de las colonias, por un lado. Una de las pistas que le permiten a Marx empezar a abrir, digamos, el diafragma de su cámara de fotos, empieza a tener una mirada de gran angular, empieza a mirar el mundo mucho más ancho de lo que lo miraba cuando era jovencito, que pensaba que el ombligo del mundo estaba en Europa occidental. El comercio exterior de Inglaterra. Segunda pista, Marx organiza la Internacional y empieza a vincularse con gente que no son europeos y no son blanquitos, rubios, de ojos celestes. Entonces, en la organización práctica de la Internacional, porque acá hay otro de los puntos que habría que discutir con la tradición althuseriana, ¿no? Marx no fue un teórico de gabinete. Esta idea de que el marxismo es una teoría de los intelectuales y las masas brutas van por el otro lado, en realidad es un esquema muy brutal que fabricó Althusser, desde nuestro punto de vista, basándose en una lectura que hizo un viejo dirigente del marxismo europeo que se llamaba Carlos Kautsky.
Kautsky decía: el socialismo es una teoría de los intelectuales que desde afuera se la tienen que llevar a los movimientos sociales, ¿sí? Las propias masas, los propios sujetos de las luchas no pueden llegar a comprender la naturaleza perversa y siniestra y explotadora del capitalismo. Son los intelectuales, como un núcleo privilegiado y externo a los movimientos sociales, los que desde afuera les tienen que llevar la teoría. Eso lo formula a fines del siglo XIX Kautsky. Y Luis Althusser lo traduce a epistemología con esta teoría de que las masas viven sumergidas en la ideología y que la ciencia está fuera del mundo de la ideología, fuera del mundo de las masas. ¿En poder de quién? De los intelectuales. Esta famosa divisoria ideología versus ciencia, masas versus intelectuales, es una traducción epistemológica de esa mirada elitista del socialismo europeo, cientificista y fuertemente impregnada de positivismo, ¿sí? El Marx real, tal como nos lo cuentan sus biógrafos, que para mí son los mejores, ¿no? David Riazanov, no sé si lo han podido leer, yo me compré en México alguna vez la biografía de Marx escrita por Riazanov, que son los cursos que Riazanov daba en escuelas de trabajadores. No era para hacer un doctorado ni una maestría, era cursos políticos. La biografía de Riazanov te muestra, y la biografía de Franz Mehring también, que Marx era un militante, científico, teórico, sí, pero militante, ¿sí? Y como militante forma parte orgánica de la Internacional, de la primera intentona de organizar a los revolucionarios del mundo, siguiendo las ideas de una mujer feminista, Flora Tristán, porque la idea de organizar internacionalmente a los trabajadores no es una idea original de Marx. Según él mismo reconoce, fue Flora Tristán la primera que se le ocurre esta idea, ¿no? Bueno, habría que rastrear quién es el fundador, pero en la práctica Marx con la Internacional se vincula con el mundo no europeo. Entonces también tenemos ahí una segunda pista de cómo se le abre la cabeza, cómo amplía el horizonte para entender el mundo de la periferia. ¿Y dónde los podemos rastrear? Esa ampliación de la mirada o ese cambio de paradigma, como lo querramos llamar. Bueno, en algunos textos que en antropología seguramente ustedes lo deben conocer mejor que yo, que son los Grundrisse, las formas que preceden a la producción capitalista, ¿no? Que son los borradores de lo que después Marx va a incorporar en el Capital, la versión que envía a la imprenta, porque Marx redactó el Capital como mínimo 4 veces, un loco, ¿no? Un obsesivo total, que como no escribía en computadora, ni en el Word, ni nada de eso, por suerte tenemos todas las versiones. Entonces, los Grundrisse son la primera versión. Y la que nosotros habitualmente leemos en la universidad es la segunda edición impresa. En el medio hubo un montón de redacciones intermedias. No todo ese material está traducido al español. En el 2012 todavía quedan materiales de Marx sin traducir a nuestro idioma. Hace poco los compañeros brasileños tradujeron el cuaderno número 5 de los manuscritos de entre el 61 y el 63, que todavía no están en nuestro idioma. Fíjense hasta qué punto, cuando se dice no, Marx ya no tiene nada que aportar, pero si ni siquiera se han leído todos sus materiales, ¿no? Digo para una lectura seria, no una lectura que salga en la televisión, que sí, cualquier político vulgar dice no, bueno, el marxismo es algo viejo, no tiene nada que aportar. Ahora, si vamos a hablar de teoría en serio, en un ámbito universitario, hay mucho para indagar. Bueno, en los borradores de lo que después envía la imprenta como capítulo 24 del tomo 1 del Capital, la llamada acumulación originaria, en los borradores que le pusieron los editores formas que preceden a la producción capitalista, ahí aparece una mirada de Marx donde bosqueja formas de transición del mundo antiguo al mundo moderno que no son los de Europa occidental, ¿no? Ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo.
En nuestro idioma, siglo XXI editó una introducción también de Hobsbawm, que se acaba de morir, pobre viejo, también sobre estos materiales, ¿no? Sobre lo de Maurice Godelier, el modo de producción asiático, etcétera, etcétera. Después aparece toda una serie de materiales menos transitados que tienen que ver con el mundo colonial. Esto es una anécdota biográfica, pero Federico Engels Muchas gracias, maestro. Ustedes saben que Engels era un hombre mucho más moderno en sus costumbres incluso que Marx. Tenía una novia irlandesa que era como en Argentina salir con una chica boliviana, o sea, gente de mano de obra inmigrante, despreciada por la cultura oficial inglesa. Los irlandeses al día de hoy siguen siendo menospreciados, ¿no? Esta novia lo lleva por los barrios populares a que Engels, de familia de dinero, conozca el mundo popular. A partir de ahí escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra, de la mano de su novia. Y esta novia irlandesa simpatizaba con los patriotas irlandeses, anticolonialistas, antibritánicos, y a través de ella, Engels y a continuación Marx comienzan a simpatizar con el movimiento anticolonial de Irlanda. Entonces, en todos los escritos sobre Irlanda aparece la mirada sobre la periferia colonial, el otro lado de la metrópoli. También aparecen sus escritos sobre China, etcétera, etcétera. Nos queda pendiente hablar de América Latina, ¿no? Y al final de su vida, en 1881, una muchacha muy valiente, que después se convirtió en maestra de Lenin y Trotsky, que se llamaba Vera Zasulich, que en sus comienzos militaba en el populismo radical ruso, que no tiene nada que ver con el llamado populismo latinoamericano. La palabra populismo es un concepto demasiado genérico que abarca realidades muy diversas. El populismo ruso, por ejemplo, era anticapitalista, totalmente anticapitalista, y partidario de la lucha armada en esa etapa. El populismo que va a criticar Lenin años después en un libro que se llama ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas? Que es un muy buen libro donde Lenin ahí señala su mirada del Capital de Marx. Es otro populismo, un populismo 20 años posterior, completamente integrado al sistema. El populismo de 1881 es un populismo radical, partidario de la lucha armada, partidario de la comunidad campesina y anticapitalista. Y una muchacha que milita en ese espacio político, Vera Zasulich, le escribe a Carlitos Marx, que está viviendo en Inglaterra, viejito, ya viudo, casi se muere. Dice: maestro, acá en Rusia sus amigos, sus discípulos, sus seguidores nos dicen que para ir al socialismo primero tenemos que destruir las comunidades rurales, privatizar la tierra, pasar por una etapa de desarrollo capitalista, no es la CEPAL, no es la CEPAL, y después recién ir al socialismo. ¿Es verdad? Y Marx, que repito, loco y obsesivo, para responderle una página escribe 30 páginas que no se las envía, que hoy se conocen como los borradores de la carta a Vera Zasulich, y la conclusión a la que llega es la siguiente. Dice: no, cuando en el Capital planteé que era un camino necesario dividir la propiedad agraria para después recién expropiar a los expropiadores, estaba hablando de Europa occidental. ¿Cómo va a ser ese camino de transición en países no europeos ni occidentales? Nadie lo sabe. Dice: y ojo, atención con atribuirme a mí un esquema universal de la historia
válido para todo tiempo y todo lugar. En el lenguaje de Gramsci, metafísica, ¿no? Una metafísica universal, una metafísica marxista, que se aplica mecánicamente a cualquier lugar sin ver lo que pasa en la realidad empírica. El propio Marx en vida dice, ojo, que yo no estoy planteando volver a lo que critiqué de joven, ¿no? ¿Cuándo lo había criticado? En la ideología alemana decía, nosotros ya no suscribimos las tesis de la filosofía universal de la historia. Hay que hacer un análisis empírico en cada sociedad, qué es lo que sucede. Y al final de su vida, retomando ese análisis de la ideología alemana, en las cartas con Vera Sassulich, en esa carta le dice, la filosofía universal de la historia no se deriva del capital. ¿Cómo va a ser la transición en la periferia del sistema capitalista mundial? No sabemos. Quizás de la comunidad rural se pueda saltar a la revolución socialista. Él lo plantea como posibilidad, ¿no? Y lo afirma. Engels no le gusta, y entonces en un prólogo que escribe al manifiesto comunista dice, bueno, pero siempre y cuando primero se liberen los proletarios europeos occidentales, porque le asusta esto de que haya un camino al socialismo que no dependa del ombligo del mundo, que parece ser que está en Europa occidental. Bien, entonces ahí me parece un cambio de paradigma. En el medio es verdad que Marx sobre América Latina no tiene un gran desarrollo teórico, ¿no? Aunque analiza ahí brevemente los Grundrisse, los incas y los aztecas. Y tiene un escrito que es muy malo, y no tenemos que tener miedo de decirlo, sobre Simón Bolívar, ¿no? Porque cuando quiere pensar los procesos de guerra e independencia, y bueno, se patina el amigo. Se patina porque le pide un editor norteamericano, Charles Dana, le pide un artículo para la Enciclopedia Americana sobre Simón Bolívar, y Marx no tenía internet. Parece una tontería, pero es verdad que no tenía internet. Y que además no tenía plata. Por lo tanto no podía comprarse libros. Y estudiaba en bibliotecas públicas. ¿Y cuál era la principal biblioteca pública en aquel momento cuando él vivía en Londres? El Museo Británico. Y en el Museo Británico, si uno no es ingenuo, ¿qué tipo de literatura iba a predominar sobre las guerras de independencia americana? ¿Sí? Una mirada inglesa, colonial, donde Simón Bolívar era un bárbaro, un salvaje, un cagón, un tipo que dejaba abandonado a sus compañeros, que le importaba que lo reciban con grandes pompas. Lo peor, o sea, la peor imagen de Simón Bolívar había en ese Museo Británico, escrita por las memorias de ¿quién? De combatientes de las legiones británicas que habían peleado bajo órdenes de Bolívar y que habían quedado enemistados porque los británicos querían dirigir las guerras de independencia, y Bolívar no se los permitió y no les daba todos los cargos que ellos pedían, porque Simón Bolívar, a diferencia de Miranda, que es el otro gran digamos, ideólogo de la patria grande, de la independencia americana, pensaba que la principal fuerza de la Revolución Americana tenían que ser los propios pueblos americanos, los llaneros, los negros, los mestizos, los pueblos indígenas. Le costó llegar a esa conclusión, le costó 2 años de guerras civiles terribles. Telesur acaba de publicar una película que se las recomiendo sobre Boves, que era, digamos, lo que la historiografía tradicional llama la cabeza de la contrarrevolución contra Bolívar, pero que el propio presidente Chávez acaba de decir, ojo que Boves no era enemigo de la revolución. Boves encabezaba a los negros que a todo tipo blanco lo mataban, porque le tenían un odio feroz y bien justificado que estaba, ¿no? Y al que sabía leer y escribir lo mataban. Era digamos, una rebelión contra los mantuanos de Caracas, que era la clase criolla dominante, profundamente racista, y una rebelión plebeya, popular, que fue acaudillada por los realistas. Pero en fin, a partir de todo ese proceso, Bolívar llega a la conclusión de que si en las guerras de independencia americana no tiene como sujeto principal
a los llaneros de Venezuela, a los negros insurrectos, a los cimarrones, a los pueblos originarios de Perú, de Bolivia, de lo que hoy llamamos Bolivia, Perú, etcétera, Ecuador, la guerra no podía ganar, no se podía triunfar. Entonces estos combatientes británicos de las legiones extranjeras en las guerras de independencia no les gustaba para nada esa mirada de Bolívar. Ellos querían dirigir, ellos eran los europeos que traían hasta un modo científico de hacer la guerra, y acá en América se peleaba a caballo. Entonces esa es la literatura que lee Marx, la única a la que tuvo acceso. Por eso escribe ese texto tan complicado, tan difícil, tan poco marxista, vamos a decir la verdad, que es su biografía de Simón Bolívar. Y nosotros reivindicamos frente a eso una mirada que tiene el Che Guevara en un artículo de 1960 que se llama Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, donde sienta posición frente a este debate. Y en un momento de transición, donde se inicia la transición al socialismo en Cuba, de efervescencia, algo muy análogo, salvando las infinitas distancias con lo que está viviendo esa ebullición que vive Venezuela hoy, salvando las infinitas distancias, en ese momento de confusión ideológica tremenda, el Che Guevara dice: somos marxistas, el camino es el marxismo, hay que agarrar para el lado de la revolución socialista. Y nos declaramos marxistas como quien estudia física y sigue a Alberto Einstein. Aun cuando no le aceptemos a Marx su artículo sobre Bolívar, y aun cuando no aceptemos la mirada de Engels sobre la conquista de México, ¿no? Porque ustedes saben que Engels escribió por ahí, festejó el robo que los norteamericanos hicieron del territorio de ustedes, y tiene frases hasta indignantes, provocadoras. ¿Para qué quieren el oro los perezosos mexicanos? ¿No? Los norteamericanos se lo van a robar, completamente condenable en el terreno de la ética y de la política, pero bueno, lo van a incorporar al mercado mundial y a la larga va a traer progreso. Una mirada que nosotros no podemos suscribirla, pero ni locos. Y el Che Guevara, con una mirada muy crítica, muy interesante, dice: nosotros nos declaramos marxistas, continuadores de la línea de Mariátegui, y al mismo tiempo leemos críticamente al marxismo y no suscribimos esas recaídas eurocéntricas que pertenecen por lo general a los textos juveniles o de mediados de la madurez de Marx, porque el Marx maduro rompe con esta mirada. Esa es nuestra hipótesis. Tal es así que en la carta, en los borradores a Vera Sasulich, dice todo lo contrario. Dice, por ejemplo, cuando era joven pensaba que Inglaterra, salvajes, bestias, peludas, colonialistas animales, van a conquistar la India, pero bueno, aunque los condenemos en la ética, traen progreso económico. En cambio, al final de su vida dice: ¿cómo quedó la India después de determinado número de décadas de dominación británica? Fue para atrás en lugar de avanzar. Por lo tanto, el colonialismo no trae progreso. Es un mito esto del progreso. Y condena completamente y de puño y letra al colonialismo. A pesar de lo que dice un profesor mexicano, acá me voy a meter en líos, pero como ya lo he criticado digamos, en papel y en internet, no tengo miedo de decirlo oralmente. Uno cuando va a otro país conviene no meterse con la gente del país, ¿no? Pero yo me voy a meter porque, bueno, como él se mete con el marxismo. Es un profesor, creo que es de Guadalajara, se llama Arturo Chabolia, y publicó un libro en Buenos Aires que se llama La imagen de América en el marxismo. Es un libro profundamente antimarxista, donde no solo critica el eurocentrismo de algunos marxistas, sino condena al marxismo en su conjunto, de una manera muy liviana y trivial, y que no da cuenta de este cambio de paradigma en Marx, ¿no? El último Marx, cómo mira América Latina y cómo mira la periferia de otra manera. Nosotros pensamos que no solo esta lectura del Che Guevara, sino esta mirada también de Mariátegui,
quien nunca llegó a leer las cartas con Vera Zasulich, porque según tenemos entendido, ya con esto termino, para no adormecernos más, Mariátegui, que escribió en la década del 20 en el Perú, tuvo la desgracia de ser peruano, porque si hubiera sido alemán o francés sería un clásico en todas las universidades del mundo, pero como es peruano, a mí no me lo dieron para leer en ninguna materia de la facultad. ¿Sí? O sea, ni en la carrera de grado, el posgrado, en el doctorado, nunca leí un renglón de Mariátegui dado por los profesores. ¿Sí? Si hubiera sido un francés, un inglés, un alemán, seguramente sería un clásico. Y Mariátegui, sin haber leído la carta de Marx a Vera Zasulich, porque según tengo entendido se publicó recién en 1926 en ruso, y luego traducido, y entonces Mariátegui se murió en 1930, así que nunca la llegó a leer, pero aún sin conocer ese material y sin haber leído los Grundrisse, que se publicaron por primera vez en 1939 y 1940, llegó a las mismas conclusiones, de que es viable pensar la historia de la humanidad desde un esquema no eurocéntrico y transiciones de desarrollo multilineales, donde el eje del mundo no está en Europa y donde no necesariamente hay que aplastar a la comunidad rural para traer el progreso en nombre de Marx. No, de ninguna manera. Sin haber leído los Grundrisse, sin haber leído la correspondencia de Marx, Mariátegui llega a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana a ese planteo. Entonces, como conclusión, para nosotros es falsa la disyuntiva que nos han planteado los posmodernos, de los cuales me siento muy lejano, y no solo los posmodernos, el conjunto de metafísicas post, que hoy en día en esta reunión, en esta conversación, no hay tiempo de desplayarse, pero que en el libro yo intento hacerlo, intento reconstruir la historia de esas metafísicas postmodernas, postestructuralistas y postmarxistas. A mi modo de ver, acá no tengo el tiempo de fundamentarlo con detenimiento. La oralidad tiene una vaguedad que la escritura te permite en cambio fundamentar con mayor nitidez, pero a mi modo de ver, esas metafísicas post, para mí, no han nacido en la selva lacandona, como se le ha dicho al pueblo de México, ni han nacido, voy a decir algo bien de mi país, en el barrio de Solano, que para ustedes no significa nada, pero es donde algunos grupos postmodernos han situado el origen popular, plebeyo de esta literatura que ve al marxismo como una realidad vieja, esquemática, que hay que superar. Bien intencionada, pero demasiado esquemática y que no nos sirve para pensar las luchas actuales, los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, nosotros somos críticos de esa mirada post, que tiene fuerte impregnación metafísica. ¿Por qué metafísica? Porque por lo general son lecturas hechas por intelectuales franceses, que no tiene nada de malo ser francés, pero está bueno cuando uno parte de una realidad aclarar desde dónde está hablando, que es lo que yo intenté hacer al comienzo, ¿no? Estoy hablando desde la Argentina y desde un segmento de la izquierda argentina. Muchos intelectuales franceses, deprimidos y decepcionados con la derrota del 68, sacaron como consecuencia de que era inviable una política revolucionaria hacia la toma del poder, la construcción de organizaciones que confronten con el Estado capitalista. Había que mejor huir de las confrontaciones, quedarse en el barrio. En la Argentina nos han dicho eso después de la rebelión del 2001, y nos parece que se importaron de manera crítica a las academias latinoamericanas muchas de esos relatos nacidos en París, concretamente nacidos en la Sorbona, que no tiene nada de malo, insisto, pero que tienen que ver mucho más con la impotencia política del eurocomunismo, de partidos que no supieron cómo enfrentar al neoliberalismo y que hasta terminaron renunciando a su propia identidad, ¿no? La historia del Instituto Antonio Gramsci de Italia es muy
triste y trágica, porque de ser los grandes depositarios del legado rebelde y crítico de Gramsci, terminan renegando de todo y terminan entregándose ideológicamente a las manos de Berlusconi. Gran parte de esos intelectuales les daba vergüenza mencionar a Gramsci, por ejemplo, y porque quedaron impotentes y cayeron derrotados. Y nosotros no lo juzgamos, porque como en Argentina también nos han derrotado. Pero una cosa es partir de una experiencia amarga de tu propio país, y otra cosa es formular a partir de ahí un esquema universal aplicable a cualquier realidad del mundo. Si no aceptamos el esquema universal del marxismo dogmático, tampoco aceptemos el esquema universal del posmodernismo, ¿no? O sea, rechacemos todos los esquemas universales, porque si no es que miro la realidad con un ojo solo. Me molesta el esquema universal y el dogmatismo cuando lo aplican los rojos, pero no me molesta el esquema universal y el dogmatismo cuando lo aplica un académico posmoderno europeo deprimido porque apostó al 68 y le salió mal. Al 68 de Europa estoy hablando, no es el Tratilor de ustedes ni el cordobazo nuestro, ¿no? El 68 europeo. Esa es, digamos, la síntesis de lo que quería formular. Nos parece que esa disyuntiva que nos plantean los posmodernos, donde hay que optar, o nos quedamos con la historia de los pueblos de América Latina, de las rebeldías del tercer mundo, de los saberes sometidos, del mundo colonial y dependiente y subdesarrollado, o vamos con el marxismo. Esa opción es falsa. Por eso es que ahí citamos esa carta de Zapata, solo por eso, no porque tuviéramos la petulancia de venir a hablar de Zapata acá, porque además no lo conozco, sería muy ignorante de hacerlo, pero esa carta de Zapata al general Genaro Amezcua, si no recuerdo mal, que estaba en La Habana y que le escribe Zapata y le dice: pida apoyo al movimiento obrero del mundo para la Revolución Mexicana, porque lo que los bolcheviques están haciendo allá lejos es lo mismo que estamos haciendo acá en México: luchar contra los ricos, luchar contra los dueños de la tierra, y la lucha de los bolcheviques y la nuestra es la misma lucha. Emiliano Zapata lo dice, ¿no? Es una carta que yo la leí en un libro de Adolfo Gili, no sé, ustedes de eso lo sabrán mejor que yo, pero yo la leí en un libro de historia de la revolución de ustedes, ¿no? De la Revolución de México, y me parece muy sintomática, porque después apelar a Zapata para decir, bueno, tenemos que optar o marxismo o zapatismo, o marxismo o América Latina, o marxismo o Simón Bolívar, o marxismo o Mariátegui, o marxismo o el general San Martín, no nos convence. Por eso pensamos que esa mirada de Marx sobre la periferia del sistema mundial ya da las primeras pistas para construir un marxismo latinoamericano, indo-latinoamericano si quieren ustedes, donde no hay